Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Feliz Año Nuevo 2023, ya llevamos un par de años, literalmente un par de años con este podcast. Agradezco a todos y cada uno que ha estado escuchándolo, mis ideas, mis pendejadas de vez en cuando, algunas cuestiones que tal vez no estemos de acuerdo, pero que al final no tenemos que ignorar. Aquí, ya saben, en este podcast le damos un sentido práctico, crítico, lógico al quehacer del abogado y buscando pues un grado de cientificidad en el quehacer como abogados. Si los dogmáticos se creen científicos, ¿por qué nosotros no? Bien. El tema de hoy es sobre el auto de vinculación a proceso, o mejor dicho, la etapa de vinculación a proceso. Ya sabemos que esta tiene dos segmentos, que viene después de la formulación de imputación, esta aclaración o precisión técnica que pide el abogado, y luego ya el argumento del fiscal, donde enuncia su razonamiento, sus argumentos sobre el por qué el hecho puede estar acreditado con base en ese tipo, porque hay la correspondencia biounívoca uno a uno entre los elementos del tipo y el hecho, y pues su énfasis respecto a la forma de valoración del dato de prueba y el impacto que tendría en el sentido de la resolución de vinculación a proceso, ¿no? En términos así muy sucintos. Una vez que pasa eso, pues viene el plazo para el imputado de 72 o 144 horas, o incluso que le resuelvan su situación en ese momento, y dada la decisión que tome, puede haber una subsecuente audiencia, una continuación, o bien en ese momento se desahoga toda la audiencia. Generalmente, bueno, si el caso que sea a continuación o en ese momento, el abogado debe de estar ahí y tiene que hacerse cargo, sea la decisión que se tome de 144, 72 o en ese momento para resolución de situación jurídica, el abogado tiene que hacerse cargo de los argumentos del fiscal y también de manera proactiva realizar investigación, o si ya la realizó, exponer los datos de prueba con los que cuente en sus antecedentes de investigación dentro de la carpeta. Un punto interesante sobre este tema de vinculación, esta audiencia de vinculación a proceso, es que es muy simple, muy simple. Sin embargo, el dogmático a veces explica algo fáctico sin acudir a veces a observaciones y hacer trabajo de campo, literalmente sin sentarse a probar sus propias afirmaciones en una audiencia. Cuando eso pasa y se ven confirmadas, ahí podemos tener cierta confianza, tomarlo como un criterio, ¿no? En su sentido epistemológico. Y
sabiendo que pues, podemos aplicarlos. Pero cuando no es así, pues bueno, hay que dudar, ya saben, dudar, porque el abogado, a diferencia del dogmático, nosotros observamos y tenemos una participación activa en el desarrollo de un proceso y también en un procedimiento, extendiéndonos hacia las apelaciones, y donde aplicamos realmente sobre casos reales, ideas, teorías y muchas otras cuestiones que ya se han explicado. En este sentido, esto es lo que pasa en esa audiencia de vinculación. Acudimos, sí, con bases teóricas, no se duda, las que han sido convencionalmente aceptadas, como la teoría del delito, teoría del tipo, las teorías probatorias, bueno, esas todavía se están discutiendo cuál es como que en dónde se va a fijar la convención teórica para adoptarlas, y algunas otras cosas, ¿no? Como el estándar mínimo que rige en la vinculación, etc. Otras cosas que daré por supuestas por la vasta información que ya hay. Sin embargo, aquí vamos a centrarnos en que esa refutación que hace el abogado de los argumentos del fiscal y los datos que ha enunciado, ha referido, mejor dicho, esa argumentación, pero también de una demostración propia de sus afirmaciones. En esto radica el quehacer, el hacer ahí en esa audiencia, y en esto vamos a centrarnos. Hay algunos dogmáticos que cuando los lees y hablan del abogado, dejan ver implícitamente que creen, como todo dogmático, cree que el abogado es la fuerza bruta de la razón. Porque se hacen las cosas a veces sin razonarlas, viendo a ver qué pasa y no previendo qué puede pasar y ya actuar sobre algo en concreto. Y en ese sentido, ¿será así? ¿O será que esa participación activa en realidad puede dar sustento a algunos quehaceres del defensor y quitarle lo bruto, en el sentido de hacer las cosas a la y se va, a ver qué pasa, a ver si pega, a ver si se da, o al nomás porque mi cliente tiene derecho, por eso lo hice? Cuando en estas situaciones de hacer las cosas por hacer, pues ya sabemos que los resultados pueden ser negativos. Solo en algunos, si hay apelaciones o amparos, pues si no hay suplencia, la queja, ¿no? Así como que la suplencia no es otra cosa más que decirle al abogado: mira, voy a hacer tu trabajo porque tú no supiste, lo único que supiste hacer fue presentar la apelación o el amparo, pero no supiste argumentar a favor de tu cliente, ¿no? Esa es la suplencia de la queja. En este orden de ideas, pues ahí te dejo esa reflexión. Vamos a ver, entrando en materia, el argumento del abogado en la vinculación a proceso, ya sea que se esté continuando la audiencia o se esté resolviendo en ese momento sin que haya plazo de por medio, en fin, vas a estar tú ahí argumentando. Ya tengo un episodio de argumentación, no lo tratamos desde lo jurídico, desde lo dogmático, sino un poquito más práctico, desde una cuestión metodológicamente más general que aplica a muchas otras ciencias, ¿sí? No nos vamos a enfrascar nada más en lo jurídico, y esos esquemas, esas formas de argumentar, pues fueron muy variadas, ¿sí? Vimos que los argumentos de autoridad, que los argumentos de causa, que los argumentos, por ejemplo, que los argumentos deductivos, vimos ahí que el dilema, que el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, destructivo, me parece. Bueno, no recuerdo si vimos el destructivo. Vimos también otra serie de argumentos, y el punto es que argumentar en una audiencia de vinculación no es otra cosa más que hacer un discurso con cierta forma en su desarrollo. Y por supuesto, el contenido de esta forma
pues son propiamente ya lo que tú ya sabes, no tengo por qué repetirlo, ya lo conoces, ¿verdad? Que el tipo, que los hechos, que el dato de pruebas, eso ya sabes. Sino que enfocarnos un poquito más en darle una forma nos ayuda a que ese contenido del que estamos hablando sea un poco más coherente. Voy a poner el ejemplo, así, un esquema en abstracto. Empieza el argumento con el discurso, mejor dicho, con un argumento de autoridad, citando una jurisprudencia. Posteriormente hacemos un modus ponens. Seguido de esto ya establecimos una razón y luego tenemos que sacar otra razón para crear otro argumento. Y recurrimos a tal vez un modus tollens o tal vez otro modus ponens. Y ya tenemos ahí dos razones de las cuales igual podemos sacar una conclusión o dos conclusiones. Si te interesan dos conclusiones, pues al silogismo hipotético, y a partir de esto se crea el argumento central y nosotros ya continuamos desarrollando los posteriores argumentos de otra forma, recurriendo tal vez al argumento de autoridad, citando la ley y una jurisprudencia, y luego el argumento por causas para explicar ya la cuestión fáctica, ¿sí? Y ya un modus ponens otra vez, tal vez para traer a sentar el marco normativo del argumento, etcétera, etcétera. Y así nos la llevamos, ¿no? Jugando con estas formas argumentativas. Y el contenido que es el que debes de conocer, pero a la perfección mediante el estudio profundo de tu caso. Aquí, sobre estas formas argumentativas que crean el discurso, necesitamos ya elevarnos un poquito más en la cuestión técnica. Lo que buscamos, las finalidades de hacer todo esto, de darle el contenido a estas formas argumentales, buscar darle contenido a estas formas argumentales, todo esto con cierta finalidad. A ver, una de ellas pues es atacar la debilidad de los argumentos del fiscal, pero los argumentos del fiscal los atacamos conociendo nuestra propia forma de argumentar, en el sentido de esta estructura argumental y el contenido, para dejar establecidos, por ejemplo, los elementos del tipo, ¿sí? Los argumentos del fiscal, sin duda, los atacamos, no solo sus debilidades, pero ¿qué es la debilidad? ¿Sí? Nada más ahí se quedan que fallan los elementos del tipo, que no se encuadra, que esto, que... Ok. Nosotros dejamos establecidos los elementos del tipo, y nuestra propia argumentación también directa, en algunos argumentos va directamente enfocada a atacar los del fiscal y otros indirectamente también, por el sentido dialéctico de una audiencia, evidentemente. Dejar establecidos los elementos del tipo. Aquí ya va según tu corriente teórica. Desde el punto de vista lógico, ya sabemos que el tipo penal pues es una figura que fue establecida por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, simple y sencillamente. Hay quienes no se meten al tema del tipo en la vinculación a proceso, y pues yo me hago la pregunta, ¿no? Bueno, y entonces, pues ¿qué estás defendiendo? ¿Sobre qué basas tu análisis de los hechos? No, pues es que basta nada más el puro hecho que la ley señala como delito. Vaya, la actividad dolosa o la actividad omisiva o la actividad propiamente de una acción dolosa, culposa, con o sin calidad de garante, etcétera, ¿no? En eso. Y pues llama la atención porque entonces ¿dónde queda el sujeto activo, sujeto pasivo, sus calidades específicas, sus pluralidades, los bienes jurídicos, etcétera, ¿no? Porque todo es un conjunto y verlo desde un punto aislado nos puede dar como resultado pues una falacia de división. Y en realidad todo debe estar operando en su conjunto y no partir de un elemento al todo. De ahí que dejar establecidos los elementos del tipo es importante. Si es una tentativa de homicidio calificado, pues desde el punto de vista tradicional, pues el elemento objetivo, el subjetivo y el negativo, ¿no?
los actos idóneos para causar el resultado, la intención de privar de la vida y el aspecto negativo, cuál fue el motivo por el que no se logró aquella consecución del resultado. Y bueno, eso dice la tradicional, y ya desde el punto de vista lógico, pues ya sabemos el sujeto activo, el pasivo, el objeto jurídico, el bien material, la actividad, la causa por la que no se da el resultado, etcétera, etcétera. Y estos hay que exponérselos al juez a través de un argumento que es de carácter descriptivo, evidentemente. Le describimos desde nuestro punto los elementos del tipo. Los fiscales hacen lo suyo también, y aquí entra el primer punto dialéctico, el primer punto de ataque, ¿no? ¿Por qué están mal identificados los elementos del tipo que ha dicho el fiscal? Y en consecuencia, ¿por qué hay una inexacta aplicación de la ley? Y se violenta ya un derecho humano. Pero hay que hacer lo propio, porque si los que andamos mal somos nosotros en la identificación de los elementos del tipo, pues ahora nosotros somos los que estamos buscando una inexacta aplicación de la ley. Y cuidado con eso. Ahora, una vez que mediante el argumento descriptivo dejamos establecidos los elementos del tipo de qué se trate, ahora sí viene el énfasis en el hecho que expuso el fiscal. Y aquí hay una cuestión práctica que se expuso en episodios del método de estudio de caso, ¿no? Que es la desarticulación del hecho en las proposiciones fácticas. Al estar sentado ya en la vinculación a proceso, necesariamente ya requerimos como abogados saber cuántas proposiciones fácticas constituyen el hecho del fiscal. Y de esas proposiciones fácticas, evidentemente, necesariamente y convencionalmente, sin tener que recurrir a citas de autoridad de nadie, pues cuál es el tiempo, el lugar, los instrumentos, la compañía, la causa o la finalidad, la cantidad que ha mencionado el fiscal en el hecho. Si hay coautoría, estamos hablando de una cantidad de personas. Si hay medios comisivos, estamos hablando de un posible instrumento, un cuchillo, pistola. Estamos hablando de un fallecimiento, pues estamos hablando de una causa de muerte. Estamos hablando de lesiones, pues estamos hablando de una causa determinada. Vaya, un resultado material en concreto. Identificar pues la cantidad de proposiciones fácticas, la naturaleza de las mismas o lo que trata de decir que pasó en la realidad, en este sentido abstracto del tiempo que pasó, el modo en que ocurrió, el lugar en el que ocurrió, el instrumento que se empleó, la compañía en la que estaba el sujeto activo, la causa que ocasionó el resultado material, la finalidad que buscó con tal actividad del sujeto activo, una privación de libertad con finalidad de ocultar víctima, suerte, paradero, por ejemplo en los casos de desaparición, o algún otro tipo penal que converge con un elemento subjetivo distinto al dolo desde el punto de vista tradicional, o una voluntad ultradolosa desde el punto de vista lógico. Luego, aquí es bien importante que en el argumento se haga énfasis en esto, como defensores. ¿Por qué? Porque entre más explícito, pues mejor. Porque así dejamos establecidas las premisas que vamos a ir atacando y los argumentos que vamos a utilizar. Y otra vez aquí venimos con la forma de los argumentos. El dilema suele ser útil, el silogismo hipotético también, y las reducciones al absurdo. Son formas de argumentos útiles, a veces para atacar estos argumentos del fiscal y también para construir el propio, ¿sí? Veamos. Esto que te he venido hablando de las proposiciones fácticas y de la acción, hablamos de las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo típico. Desde el punto de vista lingüístico, esto no es otra cosa más que complementos circunstanciales, ¿sí? La gramática, la sintaxis, así nos los hace ver, que son circunstancias en las que se realiza la acción del verbo. Y esto lo expresamos a través de complementos circunstanciales, que pueden ser de tipo adverbial, sintagmas preposicionales o prepositivos, sintagmas nominales o una oración, ¿sí? Ya generalmente, bueno, no voy a generalizar, para no ser falaz, sino que empleando una de estas 4 formas de expresión de las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo típico, es que explicitas cada uno de estos elementos del hecho: el tiempo, el lugar, el modo, la cantidad del instrumento, la compañía, la causa, la finalidad.
Si usas adverbios, por ejemplo, vas a empezar con palabras que son propiamente adverbios, como el nunca, el quizá, el hoy, ayer, etc. Bueno, el etcétera no, ¿verdad? Pero es para enfatizar que continúa esto. ¿Sí? Usando estos tipos de adverbios. Ya los sintagmas preposicionales, bueno, ya son formas que utilizan el de, el con, a otro, en, por. Se utilizan ese tipo de palabras, ¿no? Y los sintagmas nominales, bueno, estos ya son más complejos porque ya son propiamente un enunciado. Y la oración, pues ya sabes, trae un sujeto y un predicado y sus verbos. Esto desde el punto de vista lingüístico es útil porque si estás haciendo tu pauta o construcción argumentativa previo a la audiencia y quieres hablar de una circunstancia relacionada con un instrumento, pues entonces buscas posiblemente un adverbio, ¿sí? Y ves cuál adverbio puede ayudarte a expresar esa idea de instrumento. Generalmente es con. Se utiliza el con. El sujeto activo con un cuchillo. Aquí está introduciendo el instrumento. O el sujeto pasivo con una pistola disparó. Ahí está. Estamos mencionando argumentativamente un instrumento, pero también en sentido técnico, jurídico, un elemento del tipo que es el sujeto activo, haciendo esta correspondencia biunívoca hacia evidentemente quien se dice víctima y haciendo la relación no del tipo en concreto, sino ya de la propia actividad, ¿sí? No del tipo, todos sus elementos, sino uno en concreto que es la propia actividad, la acción de que con, es decir, el instrumento, pistola, arma de fuego, se apuntó al cliente, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que nos significa pues esa proposición. En suma, enfatizar en los elementos del hecho que ha dicho el fiscal implica conocer la cantidad de proposiciones en las que está basándose el fiscal, cuál es la naturaleza de cada proposición, y en el énfasis pues va evidentemente enfocado a refutarse, y para esto desde el punto de vista lingüístico nos vamos a enfocar en circunstancias en las que se realiza la acción del verbo típico, y desde la lingüística, desde la sintaxis con la que nos vamos a estar refiriendo en el argumento, pues usamos adverbios, sintagmas preposicionales o prepositivos, sintagmas nominales u oraciones, ¿sí? Se juega con esto de manera inconsciente, dada la naturaleza del lenguaje que ya la tenemos nosotros propiamente implícita en nuestra forma de razonamiento. Luego, la practicidad para la construcción argumentativa, si es que se hacen pautas, es hacernos preguntas. Si queremos enfatizar en el modo, preguntémonos ¿cómo? Si queremos enfatizar en el tiempo, expresemos la pregunta ¿cuándo? Si queremos hablar del lugar, pues preguntémonos ¿dónde? Si queremos hablar de cantidad, preguntémonos ¿cuánto? Si queremos hablar del instrumento, preguntémonos ¿con qué? Si queremos hablar de una compañía, pues podemos preguntarnos ¿con quién? Si queremos hablar de causas, preguntémonos ¿por qué? Si buscamos hablar de finalidades, preguntémonos ¿para qué? Y estas preguntas nos van a hacer, en consecuencia, reflexionar y buscar detalles importantes en la carpeta de investigación, en sus antecedentes, para extraer datos de prueba y referirlos en la audiencia, en su momento. Bien, establecidos los elementos del tipo y el énfasis en el hecho, en estas circunstancias que lo constituyen para su respectiva refutación, viene ahora un tema bien importante, un poco más allá del uso de ciertas palabras para dejar explícita argumentativamente a través de determinada forma argumentativa estas ideas. Viene un poquito más allá que eso, el tema de la valoración del dato de prueba.
Te he dicho que el argumento del abogado pues busca refutar al fiscal, pero también establecer la postura propia. Y esto implica dejar establecidos los elementos del tipo y hacer su contradicción con los del fiscal, enfatizar las circunstancias de tiempo y hacer su contradicción con las del fiscal, usando, y aquí hablamos que hay que usar ciertas palabras, cierta forma argumentativa, y llegamos al punto de la valoración del dato de prueba, es el que vamos a hablar ahorita. La valoración del dato de prueba trae teóricamente temas muy interesantes. Hay muchos autores, no voy a citar a ninguno. Sin embargo, la convención teórica, como te adelantaba al inicio, aún no la tenemos. Aún no decimos, a ver, dogmáticamente esta teoría es la que va a predominar. Aún no la tenemos y eso pues ocasiona el problema porque nos da una pluralidad de teorías, una pluralidad de, no quiero decir criterios, una pluralidad de opiniones fundamentadas, una pluralidad de opiniones fundamentadas, otras son simples opiniones, en relación a cómo debe valorarse un dato de prueba. Siempre parten de la misma premisa, es que es un estándar mínimo. Sí, ya sabemos, ya estamos hasta la madre de eso, ya sabemos qué es eso, pero necesitamos penetrar más allá. ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Es cuantificable lo mínimo? Etcétera, ¿no? Hablamos de temas de posibilidades lógicas, y esto es un tema de filosofía de la ciencia. Por ahí Mario Bunge tiene un artículo, no lo recuerdo ahorita, más bien es un libro donde el que habla y está muy interesante. Y al respecto, poco o nada se ha discutido sobre estas posibilidades en el campo práctico, ¿no? La valoración del dato de prueba implica pues conocer estos conceptos y penetrar en ellos, pero ya en lo práctico, que es lo que interesa como defensores, en el sentido de práctico, no tanto en que se vea como pragmático, ¿no? Sino en el quehacer científico del abogado, ¿sí? Porque no pueden envolverse la pragmaticidad en lo que digo y es como si estuviera apoyando a ciertos doctrinarios que son así pragmáticos. Aquí el enfoque es como que un poquito diferente, ¿no? Ese punto de vista del quehacer científico del abogado, ya propiamente la audiencia, implica que la valoración del dato de prueba, ¿qué impacto tendrá en el sentido de la resolución de vinculación a proceso? Y fíjate esto que acabo de decir. La valoración del dato de prueba y su impacto en el sentido de la resolución de vinculación a proceso. Esta parte, esta proposición, este argumento, mejor dicho, este argumento, al ser este conjunto de proposiciones, es el sentido técnico que observan las autoridades jurisdiccionales en apelaciones, amparos y a nivel local, el juez, ¿sí? Esto es aquí en lo que sostengo lo práctico, lo que la autoridad necesita para resolver, en atención a aspectos técnicos. Esta es la practicidad a la que me refiero. Darle lo que necesita para resolver a favor de mis intereses. Esa es la practicidad a la que me refiero, más que un sentido diverso a la pragmaticidad. Aunque encuentra su intersección, no es propiamente el subconjunto al que me refiero de la pragmaticidad. La valoración del dato de prueba implica muchas cosas, pero aquí nos vamos a centrar en dos. En si ya se está observando que en un posible juicio va a haber prueba directa, al haber testigos presenciales, al haber instrumentos, ¿sí? Causas perceptibles que ocasionaron el resultado material, o también sujetos plenamente identificados, etcétera, ¿no? Estas pruebas directas, no nada más con testigos, sino también con instrumentos, con periciales, que basta hacer una deducción para tener por demostrado determinada proposición fáctica.
¿Sí? Si se está observando esto, bueno, ya sabemos que hay que tratar de demeritarlas, ¿verdad? Y como abogados se nos arroja una carga, les guste o no a las autoridades y les guste o no a los dogmáticos, se nos arroja una carga probatoria en el sentido de que hay que demostrar lo contrario a la falta de utilidad y pertinencia, mejor dicho, la falta de utilidad y pertinencia de esas pruebas, pero no hacerlo argumentativamente porque es inútil, generalmente es inútil. Hay que traer otro experto del mismo calibre que el de la fiscalía. Y aquí entran las complejidades en los recursos, ¿no? En el diseño de la investigación que hacemos, los recursos a los que vamos a tener acceso. Y esto con las pruebas directas o datos de prueba, pues directos tal vez, ¿no? Que ya nos permiten hacer deducciones directas. Y por otro lado está lo circunstancial, la famosa prueba indiciaria o circunstancial, que muchos dogmáticos han renegado de eso, pero han renegado porque se les olvida que la metodología de investigación, existe la convención mundial de que se pueden hacer inducciones. Hay quienes las niegan, hay quienes niegan la posibilidad de hacer inducciones y dan sus argumentos. Bueno, ya veremos si el tiempo les da la razón. De momento yo no, pero ya veremos si el tiempo se las da. Al final, dada la practicidad de esto y nos guste o no el sometimiento que tiene al Estado hacia el abogado, en el sentido de que tiene que acatar sus posturas y sus criterios, pues bueno, ellos dicen que existe la prueba circunstancial y por tanto nosotros como abogados y como nos pagan para defender gente, tenemos que utilizar esos criterios también en contra de la propia autoridad. En este sentido, el conocer bien la constitución de una prueba circunstancial nos puede ayudar a restablecer argumentos. En este caso ayudan mucho los dilemas y los silogismos hipotéticos, nos ayudan mucho las reducciones al absurdo también, y los modus ponens también son útiles, y los modus tollens también son útiles. Y la estrella aquí, el argumento estrella es el argumento de causas, porque A no necesariamente causa B, sino que A puede estar correlacionado con B y ser o bien el resultado o bien efectos, causas de otro efecto, ¿no? Y aquí esto es lo importante de dominar ese argumento de causas. Porque en la prueba circunstancial, en términos sucintos, hay que establecer hechos, ¿sí? Hechos demostrados, y a través de ellos, mediante razonamientos o inferencias lógicas. ¿Cuáles inferencias lógicas? Pues ya te he dicho, ¿no? Una serie, mediante los argumentos deductivos, generalmente, ¿sí? Por el rigor que tienen en su construcción, hacer inferencias, hacer deducciones también a partir de los hechos, la norma, aquí el famoso silogismo que ya conoces, y ver si las conclusiones son lógicas, son ontológicamente posibles o son extraordinarias, porque si, acuérdate, lo ordinario se presume, lo extraordinario se demuestra. Y esta prueba circunstancial nos obliga a hacer este tipo de reflexiones, porque a veces se puede ir a audiencia de vinculación, dices no hay prueba directa, no hay testigos, y tómala, que sale tu cliente con una vinculación. Y ahí estás diciendo que por qué es que no hay prueba directa, que el juez está razonando mal y que no sé qué tantas chingaderas, cuando simplemente se está pasando por alto que hubo una forma de valoración indiciaria o inductiva. A mí me gusta más llamarla inductiva. No hay pruebas directas, no hay testigos presenciales, pero de los hechos establecidos pueden hacerse estas inducciones, ¿sí? Ir de lo conocido a lo desconocido. Y cuando se tramitan apelaciones y amparos impacta, porque siempre se ataca la inexistencia de prueba directa y se dejan pasar por alto la construcción de la prueba circunstancial y toman, no te amparan o se confirma el auto de vinculación. Entonces, al estar sentado ya hay que identificar si hay pruebas directas o va a ser prueba indiciaria. Te pongo el ejemplo. En las desapariciones forzadas, en su mayoría vas a encontrar pruebas circunstanciales, ¿sí? Un caso que tomes de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares va a implicar necesariamente que domines la forma de valoración del dato de prueba mediante
inducción. Tienes que dominar eso, ¿sí? Esto es relevante. Ya están quienes, Tarufo y Ferrer, Jordi Ferrer, no sé cuántos más. Bueno, sí sé, pero no los quiero citar. Son los más conocidos, que se enfocan mucho en la valoración, y de ahí, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacía algunas citas para establecer algunas ideas. No toma su sistema teórico para valoración, pero toma algunas ideas para establecer ellos su propia forma de valoración. Entonces, hay dos formas, podríamos decir, con cierto temor a equivocarme, que hay dos formas de valoración: la de los dogmáticos y la de la autoridad. Así de sencillo. Si acudes a la de los dogmáticos, pues ahí te vas a estar, vas a creer en que ellos dicen la verdad, y cuando te topas con la resolución de la autoridad, pues toma, todo lo contrario. Por tanto, si acudes a la de autoridad, pues vas a estar hablando en su propio sistema teórico y va a tener un impacto en tu quehacer práctico. No recuerdo el amparo directo en revisión, pero hubo un abogado que aplicó el sistema de valoración probatoria de Jordi Ferrer y la autoridad le respondió. Es que son bien astutas las autoridades, bien astutas. Le respondió: si bien es cierto, palabras más, palabras menos, es una paráfrasis, que si bien es cierto, el dogmático Ferrer tiene reputación en el campo científico del derecho, lo cierto es que no podemos acatar su sistema teórico, su forma de valoración, porque entonces estaríamos volviendo a una forma de valoración de la prueba tasada. ¿Y dónde queda entonces la libertad de valoración probatoria? Y tómala. Le mató el argumento central a este abogado, a este quejoso. Y reflexionando, pues tiene sentido, ¿no? Si la forma de valoración es libre, ¿por qué reducirme, por qué acotarme a un sistema teórico de un dogmático? Bien. Y de ahí, pues, que en estas dos formas de valoración, la dogmática y la de autoridad, de autoridad jurisdiccional, pues te invito a que sigas un poquito más la de autoridad jurisdiccional y paralelamente, pues, le eches un ojo a la dogmática, pero por la práctica, porque cobras dinero por defender gente, pues utilizar los argumentos de la autoridad, pues, contra sí misma en ocasiones. El impacto en el sentido de la resolución, ¿qué significa? Veamos. El discurso que hemos estado desarrollando va encaminado a dejar establecidos los elementos del tipo, enfatizar en las circunstancias del tiempo, modo, lugar, instrumento, compañía, causa, finalidad, cantidad del hecho. La valoración del dato de prueba para identificar si va a ser un dato de prueba directo o vamos a irnos por la vía circunstancial, la vía de inductiva, si vamos a hacer deducciones probatorias o inducciones probatorias, y hacer su respectiva contradicción con lo dicho por el fiscal para que impacte de cierto modo en la resolución de vinculación a proceso. ¿Cuál es esto? Es sencillo. Y aquí ya hay cierta convención teórica, sin duda hay muchos otros que se han pronunciado en este mismo sentido. ¿Sí? Esto no es nuevo, no es original, ¿no? Sino que se busca una no vinculación por no existir una correspondencia biunívoca entre los elementos del tipo y el hecho, ¿sí? No se vincule. Y esto trae implícito una cuestión, que como se niega la existencia de la correspondencia biunívoca del tipo con el hecho, estamos negando también de manera una completitud, un conjunto de tipos. ¿Sí? No nada más el hecho de el tipo penal que se desprende de la calificación jurídica, sino también todos los otros tipos penales que prevé el Código Penal. Entonces se niega la correspondencia biunívoca de todos y cada uno de los elementos de cada uno y todos los tipos penales del Código Penal con el hecho que está siendo
por el que fue imputado y se pretende vincular a proceso, ¿sí? Entonces se niega una totalidad con este impacto que se busca, una no vinculación por no existir una correspondencia biunívoca en el tipo y el hecho. Ataca la totalidad, no corresponde ni con este tipo ni con ningún otro, porque el hecho posiblemente no es delito. Sí, de aquí se desprende esta afirmación, porque el hecho no es constitutivo de delito. Porque si el hecho no se corresponde biunívocamente con el tipo penal de la calificación jurídica, el hecho por sí puede ser un hecho típico y por tanto puede ser una calificación jurídica diferente, ¿sí? En otras palabras, una no vinculación por no existir una correspondencia biunívoca en tipo y hecho implica necesariamente que el hecho no es típico, el hecho imputado no es típico, ¿sí? No puede estar revestido de una actividad descrita en el tipo, una conducta desvalorada que atacó determinado bien jurídico. No podemos hablar de eso en el hecho y por tanto pues la inexistencia de la correspondencia. Subsumirlo pues en el tipo, darle a través de reglas de correspondencia lógicas, la famosa tipicidad, ¿no? Y cuando sí lo es, pues puede darse una calificación jurídica diferente. Y esto implícitamente conlleva a que el abogado necesariamente proponga el tipo en el que debería estar clasificado ese hecho. Y aquí otra vez nace la obligación de dejar establecidos los elementos del tipo en el que se dice puede existir la correspondencia biunívoca con el hecho. Y hacer esta correspondencia biunívoca con los elementos del tipo con el hecho a través de las proposiciones, ¿no? Literalmente haces como propones una calificación jurídica y a su vez si lo haces pues estás haciendo como que un análogo a una imputación a tu propio cliente, ¿no? Porque estás diciendo específicamente cómo se desprende el sujeto activo de la proposición fáctica y de los datos de prueba, el sujeto pasivo, el objeto material, el bien jurídico, el deber jurídico, la actividad, ¿sí? Si es una actividad de acción, de omisión, si hay calidad de garante, si hay resultado material, si hay resultado formal, si hay circunstancias o referencias de tiempo, modo, lugar, la violación al deber jurídico, etcétera. Vaya, los elementos objetivos, normativos o subjetivos del tipo según tu teoría o la teoría del delito tradicional. Y esto, bueno, pues es quehacer técnico, aunque tiene un impacto en el cliente, porque va a sentir que en vez de ayudarlo, lo quieres hundir. Yo no hago esto, yo nada más dejo establecidos los elementos del tipo y ya. Porque pasa esto, ¿no? Que el cliente luego en privado te reprocha, porque sentía que lo estabas atacando. Este es el impacto práctico. Y hay que medir este tipo de efectos hacia el cliente en la forma de argumentar. Esa calificación, si no la haces, pero que por obligación de defensa técnica tienes que hacerlo, si no lo haces, pues el juez ya lo hará, y si no lo hace el juez, pues mira, mejor para el cliente. La insuficiencia de datos de prueba, esto es un poquillo débil, atacar la insuficiencia de datos de prueba, la insuficiencia en el sentido de su falta de utilidad y pertinencia, eso es débil porque ya estás aceptando el tipo, la calificación jurídica, ya estás aceptando el hecho y esta afirmación es débil porque de la insuficiencia de datos de prueba es débil porque la investigación en una etapa de investigación complementaria pues se puede perfeccionar, ¿no? Se puede dar un mayor grado de utilidad, de pertinencia a esos datos que se ven en cierto modo imperfectos. De ahí que buscar un impacto en el sentido de la resolución a través de una insuficiencia de datos de prueba para que no se vincule a proceso es un poquillo débil. Ya si hay una vinculación con una calificación jurídica diferente, pues ya puede haber posiblemente otro tipo de soluciones, ¿no? Unos acuerdos reparatorios, un abreviado,
o simplemente, o mejor sí, simplemente un juicio. Así, a grosso modo, esta etapa desde el punto de vista del abogado, la etapa de vinculación a proceso, ya luego le sigue lo que es el auto de vinculación a proceso o no vinculación. Ya hablaremos en otro episodio, pues igual cómo estudiarlo, ¿no? Cómo ir analizando argumentos. Trataré de hacerlo con un ejemplo real, con argumentos de un órgano jurisdiccional real, y tratar de identificar la forma de los argumentos y luego cómo atacarlos, si se va a hacer apelación o amparo, porque también es interesante, ya que algunos abogados se atreven a decir que no es necesario una apelación o un amparo. Dicen que ¿para qué? No, pues ¿para qué? No, que no es, que ¿para qué? Si siempre los confirman, pues es que siempre los confirman por la deficiencia argumentativa, a veces en que se incurre. O sea, hay que hacerle la luchita a veces de argumentarle. Y no, pues sí, se les olvida que el derecho lo tiene el cliente y no nosotros, ¿verdad? Y el cliente hay que defenderlo. Ya, no, es que la estrategia indica que no lo haga. Bueno, y el derecho, ¿qué pesa más? ¿El derecho o la estrategia, no? ¿Dónde queda balanceado el derecho en la estrategia que dices estás aplicando porque te dijeron en un curso que así lo hicieras? Cuando el caso tú lo conoces y tú lo has estudiado, ¿no? Y otras muchas cosas críticas que podríamos sacar. No, la regla no siempre es apelar o irse a un amparo, sino ponderarlo en atención a los aspectos técnicos que se identifiquen en el auto de vinculación a proceso, ¿sí? Decisiones técnicas objetivas. Ya lo veremos más profundo en otro episodio. Hasta aquí el día de hoy. Si te es de utilidad a todo dar, pudieron habérseme pasado muchas otras cosas, muchos otros temas, pero pues es un pequeño resumen, ¿no? Una síntesis desde el punto de vista de observaciones empíricas y participaciones activas que he tenido en audiencias de vinculación. Podrías catalogarlo de subjetivo, lo que sea, pero al final de cuentas viene de aspectos empíricos. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Feliz año nuevo. Hasta luego.